Tú me decís Pepi cuando la comparto. Ya. ¿No hay nadie más esperando? ¿En honor al tiempo? Dale nomás. Sí, dale. Comparte nomás. Bueno, antes de partir con el testimonio de Seba, queremos decir la oración de frontera. Así que en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, hoy nos reunimos para entregarte nuestra vida, como tú la diste por nosotros, invitándonos a servir. Aceptamos tu llamado diciendo sí. Sí, estamos dispuestos a cargar tu cruz y llevarte como testimonio de vida a todos aquellos que necesiten de ti. Gracias por hacernos parte de esta gran familia de la Iglesia y habernos dado a tu madre ejemplo de entrega y amor. Danos fuerzas para sostener la bandera de la fe que nos impulsa día a día a salir a tu encuentro y superar las fronteras que nos alejan de ti. Señor, guiados por San Juan Pablo II, envíanos como instrumento para hacer de Chile un país cada vez más santo. Amén. Amén. Bueno, les voy a presentar al charlista de hoy día. Hoy día toca el servicio, el llamado a la vocación y bueno, con Francisco, que es el otro jefe de lo que es servicio, le pedimos a Seba, que es de la Fundación Maisha, que nos diera su testimonio un poco y que nos conversara un poco de lo que él ha vivido. Y esto es súper conversado, si quieren hacer preguntas pueden hacerlas, así que con toda la confianza. Así que dale, parte cuando queráis. Ya. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que para mí esto es demasiado, es como un regalo, porque no sé, yo nunca me imaginé hablándole a nadie, ni menos sobre Dios, ni sobre el servicio. Son cosas demasiado nuevas en mí, yo nunca he dado una charla. Y tampoco, o sea, no les quiero generar como falsa expectativa. Yo no soy una persona como con una posición como para hablarles de servicio. Soy igual que cualquier persona que quizás ha hecho un voluntariado o que ha ido a misiones. Yo, por ejemplo, nunca he ido a misionar. Pero sí pienso que quizás mi historia, que quizás tengo algún par de años más que ustedes nomás, mi historia como ya exalumno, quizás podría ser, no sé, pues, quizás le podría gustar o interesar. Así que preparé un PowerPoint, ¿ya? Para mostrarle un poco lo que fue en general mi experiencia de servicio, principalmente enfocado en el año pasado, pero quiero contarles como en general de mi vida. Voy a hacerlo rapidísimo para no ser tan fome, ¿cierto? Estamos igual un sábado, o sea, un viernes en la noche. Así que lo voy a hacer rápido, pero cualquier duda me pueden interrumpir. Y también si voy muy, muy lento, me mandan un chat nomás y yo me acelero más o podemos ir pasando más rápido las diapositivas, ¿ya? Entonces me voy a presentar primero. Soy Sebastián Frías, también salí de la Universidad de los Andes, igual que ustedes. Estudié medicina. Y en lo que me formé o lo que me define creo que es Scout. ¿Ya? Es una foto de un campamento de Scout, soy del Colegio San Anselmo. En el colegio hay un grupo de Scout y en general ahí fue donde yo por lo menos tuve mi primer encuentro con Dios cercano, que fue como en la naturaleza desde chico. Después les voy a contar un poco más. Mi santo favorito es el San Francisco de Asís y me caracterizo por ser una persona relativamente despistada o pavo, como dicen hoy en día. Ahí está la foto de la universidad, que es el tema que tenemos en común, digamos, con todos ustedes. Entonces, para partir la charla y quizás no ser tan fome, se me ocurrió partir con una pregunta que también la hice en otra charla que me tocó hacer también como muy parecida y que me dijeron que fue una buena pregunta, así que quiero hacérsela a ustedes también para partir así como con algo interesante, ¿ya? Y la pregunta es, no quiero que la respondan porque somos muchos y se va a desordenar, pero que la piensen o qué dirían. Imagínense, están en su casa y pónganse la situación, están en su casa y descubren, por alguna razón están ahí y descubren la vacuna contra el coronavirus, una vacuna especial que hace que todos se hagan inmunes y nunca más puedan tener el coronavirus, cualquier persona que la tenga. Y ustedes son capaces de distribuir esa vacuna, dársela a la persona que quieran, lo tienen así gratuito. ¿Qué va a ser lo primero que hacen? Obviamente, por lo menos lo que yo pensé, lo primero que van a hacer es ir corriendo donde sus papás, a vacunarlo, a sus hermanos, ¿cierto? A sus amigos, a las personas que más quieren, las personas
más viejas quizás, que tienen más riesgo. Y eso es lo que me pasa a mí, o eso es lo que siento que me pasó desde noviembre del año pasado, que fue como un momento que yo tuve como de demasiada emoción y de darme cuenta, de hacer consciente de miles de cosas que estaba haciendo Dios en mi vida, que yo dije, ¿sabes qué? Esto se lo tengo que transmitir a los demás. No puedo ser tan egoísta, no puedo como dejármelo para mí, sino que quiero que los demás se den cuenta. Y al final eso es lo que hicimos en esta fundación, que es la Fundación Maisha. Yo siento que o sea, esta charla es sobre el servicio, pero yo creo que el servicio por sí solo queda como vacío. Al final el servicio, lo que le da sentido al servicio, por lo menos a mí y en general a los católicos, es como servir a Jesús, ver a Jesús en el otro, ¿cierto? Y servirlo. Entonces, el tema va a ser sobre el servicio, pero yo quiero mostrarles, más que hablarles del servicio, que no soy experto en servicio, soy igual que cualquier persona, quiero hablarles cómo el servicio cambió mi vida y cómo el servicio cambió mi relación con Dios, o qué es lo que yo encontré, ¿ya? Entonces les voy a hablar brevemente, con unas diapositivas y una foto, qué es lo que hice yo en la fundación, ¿ya? Como les dije, soy médico y trabajé en esta fundación como voluntario el año pasado, que tiene 4 áreas. Entonces voy a hablar un poquito del área de salud, después del área de acogida, el área de educación sexual y después sustentabilidad. A grandes rasgos, la misión de esta fundación es acompañar a mujeres embarazadas en crisis, ¿ya? En África. Entonces hacemos cosas muy variadas, pero la idea es como contarle un poco de cada una, y después al final, que creo que la parte más importante es como comentarle algunos datos o cosas que yo obtuve luego de esta experiencia que me hicieron mucho sentido y que tienen que ver con el servicio y que creo que muchos de ustedes han vivido, y la idea es que los revivan escuchando como esta charla, ¿ya? Pero obviamente que todos lo podemos vivir de maneras muy distintas. Entonces lo primero, el área de educación sexual, como les dije. O sea, yo por lo menos salí de medicina y me encantaba la traumatología, me encantaba también enseñar en las universidades, como que muchas cosas me gustaban y jamás me imaginé en un lugar que no sea un hospital. Y por aventurarme en este voluntariado, como de manera un poco quizás no tan bien pensada ni meditada, me decidí ir a África con la fundación, y alguna de las pegas que tuvimos que hacer en la fundación, yo y Wenceslao, mi compañero que me acompañó, era hacer educación sexual en unos colegios. Y qué es lo que hacíamos era ir a unos colegios en un sector muy vulnerable en África y hacer como unos talleres de educación sexual, unas clases a los niños en estos colegios. Allá no, la educación sexual, la educación pública es muy, muy precaria y en general enseña muy mal incluso las asignaturas, y la educación sexual es algo que realmente no existe. Entonces eran niños que en verdad agradecían mucho las clases, y no solo por aprender educación sexual, sino que también hacíamos talleres, explicamos varias cosas más allá de lo biológico, como el autoconocimiento, qué es lo que es una relación sana de amistad, o una relación amorosa, o una relación sana con el papá, con la mamá, miles de cosas que ellos como que en cierta medida no entendían. Entonces por ese lado también fue algo como muy enseñar como cosas valóricas, y que era como muy parecido a lo que yo también recibí en Scout en mi familia. Esto todavía no tiene mucho que ver con Dios, ¿cierto? Solamente enseñar. La fundación no tiene como una relación específica con Dios ni una misión pastoral, pero sí, a través de esto, que es la primera área, sí pude yo servir. Yo me sentí siendo una herramienta. Le enseñábamos a los niños y capacitábamos monitores. Ahí a la izquierda de la pantalla se ve uno de los monitores que hacían estas clases de educación sexual. ¿Y por qué nos ayudan ellos? Porque finalmente nosotros queríamos como instalar algo que quedara allá, y además de instalarlo, había una barrera muy importante, que es la barrera del lenguaje. Nosotros no hablábamos inglés, o sea, no hablábamos swahili, que es el idioma local, y casi todos los niños hablaban muy bien el swahili y el inglés cachaban poco. Entonces, con estos monitores nosotros les enseñábamos en inglés y ellos se comunicaban con swahili para enseñar y para poder traducir algo las clases. Entonces fue una dinámica muy buena. Nos hicimos muy amigos de los monitores. Aquí se ve cómo a la salida del colegio, o sea, a la salida de las clases, nos juntábamos, nos tomábamos una bebida eran 200 cc y era la bebida más saboreada por ellos. O sea, era como si nunca en su vida se hubieran tomado una bebida. Miren la cara que tiene ahí en el monitor. Ese es Eric. O sea, están pero muy felices por solamente una simple bebida. Imagínense la simpleza del lugar. Y miren los bancos de los niños. Si se fijan, esto pasa como un lugar para sentarse para nosotros, pero para ellos era el banco donde ellos se apoyaban y hacían las clases, donde escribían, y los niños se caracterizaban por ser muy, muy alegres, ¿no? Disfrutar de cosas demasiado simples, y la mayoría están en un contexto bien vulnerable. Bueno, eso es el área de educación sexual, ¿ya? Que la pasé muy rápido y mucho por decir, pero tampoco, yo feliz de hablar en otro momento también y explayarme más. Este es el área de salud, que es el área donde yo tuve más contacto. Esta es como una fachada del hospital donde trabajé.
que se llama Bagati Hospital, y ahí se ve, yo trabajé en el área de ginecología, este es todo el lugar donde están hospitalizadas las mamás, aquí están hospitalizadas las guaguitas recién nacidas que nacían muy graves, aquí caminaban las mamás mientras esperaban la guagua para poder tener el parto, sin anestesia, y en la salita de allá, al fondo, era donde se atendían todos los partos, era en una camilla, nada que era una camilla de parto, era una camilla plana, y ahí se ocurrían todo lo que esa es la sala como de preparto, y ocurría la mujer empujada, tenía la guagua y todo, y se atendían varios partos al día. No hay ninguna tecnología especial, entonces también ocurrían muchas cosas peligrosas, hemorragias postparto, o también las guaguitas a veces no nacían muy bien y había que reanimar. Era como un nivel, es como pareció a un hospital público en Chile, pero un nivel así como hace 30 años, por así decirlo. También, por ejemplo, el agua potable en el hospital existía en muy pocos lugares, entonces el lavado de manos, por ejemplo, se hacía en lugares como ese que está ahí. Y también para salir para afuera del hospital, para almorzar, yo salía a ese lugar. Ese era el local así que estaba al frente en la calle en el hospital. Me sentaba en esos bancos, todos me miraban, así que hace este blanco aquí, y me comía un plato de lentejas. Siempre era el mismo plato de lentejas que era exquisito. Lo disfrutaba mucho. Y cada vez que me comía el plato de lentejas miraba a mis lados y no podía creer en dónde estaba. Era algo demasiado, demasiado increíble. Y eso fue así por varios meses y no dejaba de sorprenderme. Algo muy importante que para mí fue un ejemplo y un mensaje que les quiero dejar, es esta señora que se llama Sister Joan, es una monja franciscana que trabajaba en el hospital, es ginecóloga, especialista, era seca, comparado con el resto de los ginecólogos que había, era muy, muy seca, y era además como muy, no sé, tenía mucho carácter, pero a la vez era muy cariñosa con los pacientes, y no sé, por ejemplo, tenía mucha paciencia con los pacientes en su policlínico, siempre tenía una fila gigante que era desde la sala donde ella atendía hasta la entrada del edificio donde tenía el policlínico, y acá con cada paciente se tomaba mucho tiempo, mucha paciencia, mucha ternura, y también para enseñarle a los internos. Era una persona que para mí de verdad fue un ejemplo por varias cosas, y tuve muchas conversaciones importantes con ella aprendí mucho. Y aquí atrás se ve una carpa que es la carpa donde hacían las misas en el hospital, en esa carpita de ahí, que se llovía entera cuando llovía, se pasaba entera, y era como una, no sé, muy, muy precaria, pero tuve la suerte de poder ir a misa todos los días en el hospital, o sea, de tener la posibilidad de ir a misa todos los días, y eso fue algo fundamental para mí, fue algo que me acercó mucho, que también es otro mensaje que les voy a transmitir al final de la presentación. Y por último, también en el área de salud en el hospital, lo que hacíamos era talleres o clases, por así decirlo, a los internos de medicina que están aquí. Todos esos son los internos y fueron alumnos de nosotros. Entonces trabajamos en conjunto yo, con Wenceslao y con Daniela, que somos 3 chilenos que estamos ahí por la Fundación Moisha, haciendo cursos de reanimación neonatal y cursos de manejo de emergencia obstétrica. Entonces al final eso fue filete porque en vez de nosotros ir a trabajar solamente al hospital, intentamos como dejar algo que quede allá y que permanezca, y también crear lazos, porque al final nos pasa que de repente nos mandan WhatsApp o nos preguntan cosas y nosotros comentamos, nos piden consejos y ayudamos, y dejamos algunas clases online, entonces ellos las siguen usando, los internos que siguen llegando, entonces como que sentimos que nuestra ayuda ya no fue algo como por un tiempo, sino que fue algo que quedó relativamente permanente, y eso también fue muy enriquecedor. ¿Ya? Cada uno de esos alumnos los conocimos por su nombre, su apellido, tienen una historia, y es increíble lo distinto que puede ser con un interno de medicina en Chile. O sea, ya no ganan nada de plata, son en general muy, muy humildes, es muy distinto a lo que es estudiar medicina en Chile, por lo menos. Ahí está Wenceslao también, que fue un gran amigo y pilar fundamental en este desafío de querer ir por 6 meses a África a hacer como un voluntariado, que igual uno pasa por momentos difíciles, entonces también es muy bueno tener un buen amigo, que nos contemos las cosas, que nos apoyemos, y yo creo que ese también es otro mensaje que quiero dejar para el final, que al final, cuando uno quiere servir, cuando uno quiere tratar de cumplirse las metas, ¿cierto? De ver a Dios en los demás y ayudarlos por eso, pero muchas veces uno solo puede caer, ¿cierto? Puede tropezarse o puede tener dificultades, pero con un amigo al lado, siento que también es mucho mejor, porque el servicio no va solamente al que sufre o a la persona que, por así decirlo, es como inferior en algún aspecto, sino que también con los pares, con los amigos, ¿cierto? En la familia, en la casa. Entonces, el servicio es algo mucho más trascendental. Voy a decirlo al final también, pero es como un estilo de vida. ¿Ya? Esto también solamente vamos a contar que habían unas clases de simulación. Con este muñeco, por ejemplo, enseñamos cómo hacer reanimación, ventilábamos con esa mascarilla y probábamos cómo hacer el masaje cardiopulmonar, por ejemplo, las guaguas que nacían con problemas
como asfixia al nacer. Entonces enseñábamos esos talleres para que ellos pudieran practicar sin tener el nerviosismo ni el riesgo de hacerlo mal en los casos de la vida real, que ocurrían todos los días. Todos los días pasaba que nacía una guagua deprimida y de repente no sabían qué hacer, el interno siempre estaba bien solo, entonces esto fue de gran ayuda. Y este fue como uno de los momentos para mí más bonitos de todos, porque fue como al final del voluntariado, en el que yo me di cuenta como de todos los frutos de lo que habíamos hecho con mis compañeros, y fue cuando algunos de todos los internos le hicimos una prueba y pasaron, y se graduaron, como le dimos como un certificado de la fundación, que era firmado por el director del hospital, era como súper así, le metimos súper harto cuento, y en verdad era un papel, como por así decirlo, no era un papel legal, pero le metimos harto cuento, y todos estaban muy felices, se sentían que habían aprendido algo, estaban muy, no sé, muy agradecidos. ¿Ya? La que está ahí es Lucy Wanjiru, que es la que sacó el premio máximo, que tiene en la mano, ahí está, tiene en la mano como un premio que le dimos, que era como una libretita para anotar sus cosas. Ya, y ahora pasando a la tercera parte, que es acogida. Acogida era el área de la fundación que se encargaba como de la parte más práctica de la fundación. Como dije, nos enfocamos en mujeres embarazadas en crisis. Entonces, educación sexual, por ejemplo, era como enfocado en prevenir el embarazo adolescente, ¿cierto? Tratando como de hacer educación sexual, ¿cierto? Que el autoconocimiento y los niños, como enfocándonos en prevenir. Después, en salud nos enfocábamos como en la mujer que tiene que dar a luz, ¿cierto? Que no tiene plata para ir a un hospital a tener la guagua. Nosotros la acompañábamos, la llevábamos al hospital, a que tuviera su hijo. Y también en el hospital tratamos de generar cambios positivos para que la atención de las futuras mujeres también sea buena. Y la tercera área, que era como el área más directa, como estaba diciendo, era el área que se encargaba de estas mujeres embarazadas que estaban en crisis, que estaban en la calle, que eran a veces, por ser adolescentes, las echaban de la casa, eso ocurría muy frecuentemente. Por ejemplo, las que están aquí, cuando quedaron embarazadas, tenían 17 y 18 años. Y hay otra que también era más chica, o sea, en general, allá por cultura, por un tema de las tribus, como por algo étnico, en general, había cierta discriminación a las mujeres que quedaban embarazadas y que no estaban casadas, las echaban de la casa a veces, entonces, o muchas de estas mujeres, algunas vivían en situación de drogadicción o de calle o de violencia, violación, cosas demasiado serias, demasiado tristes también, y que eso fue como el foco de la fundación, acompañar a estas mujeres, y lo que hicimos fue arrendar una casa, ¿ya? Una casa de muy buena situación, comparado con todo donde vivía la mayoría de la gente allá, y alojar a estas mujeres en esta casa, acogerlas durante todo su embarazo y hasta también 2 meses después del parto. Y durante todo este tiempo intentábamos como enseñarles algunas cosas, ellas nos enseñaban a nosotros, entre ellas también compartían experiencias, entonces fue algo muy bacán lo que se dio ahí. Y a modo de ejemplo puse esta foto, todos se estarán preguntando qué es esta foto y quizás no me escucharon nada porque están distraídos intentando leer, pero lo que está en esta foto es una clase que me hicieron las mujeres a mí, me la hizo Vanessa, esta clase me la hizo Vanessa y Faith a mí, ¿ya? Para enseñarme Swahili. Y una cosa increíble que me pasó a mí es que logré aprender algo de Swahili, que es un idioma demasiado raro para mí. Aquí está en una clase de las partes del cuerpo, por ejemplo. Y me enseñaron Swahili y a mí me sirvió mucho para poder trabajar en el hospital, para poder atender a las mujeres embarazadas que llegaban. Entonces fue algo también muy increíble, cómo yo iba aprendiendo Swahili, cómo yo iba trabajando en todas estas áreas que jamás había hecho una clase, por ejemplo, cómo yo iba aprendiendo y pudiendo servir a los demás, haciendo cosas que yo jamás creí que iba a poder hacer, jamás creí que iba a ser capaz de hacer, las logré hacer. Entonces, eso a mí también me llenó mucho, darme cuenta de las capacidades que yo tenía, que estaban escondidas y que finalmente aparecieron solo porque Dios me las entregó. Aquí también otra foto también de la misma área de acogida, aquí hay 3 mamás ahora. Esta es Lorín, que tiene 13 años, que está con su guagua Ryan. Ella es Domitila, que es la mamá que también vive en esta casa, que es como partner de nosotros de la fundación. Ella trabaja con nosotros, es la que cuida a todas estas mamás y las acompaña. Y esa es mi bicicleta, que es la que yo usaba para moverme de mi casa al hospital, del hospital al centro donde están las mamás y del centro a mi casa todos los días. Eso era como mi recorrido de todos los días. Y esta es una foto del último día, que fue como el día antes de irme, que también yo estaba demasiado emocionado. En verdad no sé cómo describirle lo emocionado que estaba, porque yo creo que nunca me había pasado algo así. Después les voy a comentar, pero era como ver en un día, o sea, en unas 2 semanas, vi todo lo que habíamos hecho, todo lo que la fundación estaba haciendo, y que a mí me llenó demasiado. Me llenó demasiado ver esa sonrisa en las mamás, que era increíble ver cómo entraban al centro y entraban a la casa muy tímidas, no hablaban nada, muy como
asustadas, se sentían como culpables de algo, era una sensación demasiado rara. Y ver cómo después de que tenían la guagua, por ejemplo, ella es Patricia, ya tuvo a Max, su hijo lo tuvo, no sé, pues ya lleva como 2, 3 semanas habiéndolo tenido, cómo después de que, a medida que pasaban los meses, se hacían amigas entre ellas, sonreían, hasta el día de hoy nos mandamos de repente WhatsApp, no todas tienen celular, pero algunas tienen, y nos mandamos WhatsApp, ¿ya? Y también yo forjé una amistad bien interesante con ella, que se llama Faith, y en un contexto súper doloroso, que ella tuvo la opción de abortar, le habían ofrecido abortar, estuvo como muy dubitativa con eso, dijo que no, dijo, ¿sabes que voy a tener a mi hijo, pese a todas las dificultades? Y quiso tener a su hijo y todo, y luego de tenerlo, su hijo nació prematuro, y yo estuve con ella, me tocó atenderle el parto y todo, y después de eso, a los pocos días, la guaguita falleció, lamentablemente, y era una guaguita que en verdad en Chile si nacía sobrevivía, solamente que por las condiciones de allá le tocó fallecer nomás, porque le tocó haber nacido en ese lugar, ¿cierto? Y lamentablemente falleció y ella estuvo muy triste por esto y me tocó, como no sé, el momento de estar con ella, de acompañarla, también fue algo que fue, a pesar de ser triste, fue algo que me emocionó demasiado y que también me hizo ver a Dios en el otro. Entonces fue algo que también es como parte del testimonio que les quiero comentar y que de eso también podría hablar 8.000 minutos más. Y esa es la última foto, solo para mostrar que también la cuarta área de la que les quiero hablar es sustentabilidad. O sea, además en este mismo centro donde las acogíamos, está como junta o mezclada en la cuarta área, que es sustentabilidad, en donde a estas mujeres les intentamos enseñar distintas habilidades para poder subsistir, porque después de los 2 meses de posparto se tienen que ir, para poder dejar el espacio para otra madre. Entonces, intentamos enseñar algunas cosas, especialmente costurería era lo que más se estaba iniciando, y también peluquería, y algunas otras cosas, pero es algo que está recién empezando, pero es como nuestro sueño, o sea, hacer que la mujer al salir pueda mantenerse a ella y a su hijo. Y cosas que se dieron de manera colateral sin que nosotros quisiéramos, por ejemplo, era que entre ellas se ayudaban. Por ejemplo, aquí está Patricia, que como les dije tiene 18 años, ella ya había pasado el colegio, y le está enseñando a Lorín, que está recién en básica, entonces estaba en octavo básico, y le está enseñando inglés, por ejemplo. Entonces era muy increíble ver cómo entre ellas se enseñaban, también se enseñaban no solo a eso, se enseñaban, por ejemplo, a cómo dar leche, enseñaban distintas cosas que fue como muy emocionante ver cómo iban mejorando y cómo se iban compartiendo experiencias. Ahí está mi gran amigo que les había comentado antes, Wenceslao, que con él nos reíamos mucho y él se hizo partner de todas las mamás. Él era el que estaba casi siempre en el centro, él se encargó mucho más de la parte como de acogida y yo me encargué más de la parte de salud. Nos tuvimos que dividir las pegas. Bueno, ya, ahí les conté rápidamente, no sé cuánto tiempo llevamos, pero les conté rápidamente lo que fue mi experiencia. Entonces ahora, el que quiera me puede preguntar lo que sea y también tengo preparado como una cosa que también mostré en la otra charla que me dijeron que les gustó y por eso lo preparé, pero es como un gráfico, ¿ya? Y yo soy como muy, muy concreto con, no sé, muy práctico. Entonces yo solamente quiero explicar esto porque a mí me habría encantado que me lo dijeran antes, ¿ya? Pero puede que ya lo hayan descubierto, no sé, tampoco es un descubrimiento, pero es como lo que yo siento, ¿ya? ¿Qué es lo que me pasó a mí? Que, no sé, en mi vida, a medida que fue pasando el tiempo, ¿cierto? Yo iba teniendo momentos en que tenía más fe o menos fe, o eso es lo que yo creía, o que me emocionaba más y creía en Dios y estaba demasiado feliz con Dios, y luego bajaba. Entonces eso es lo que me pasaba, por ejemplo, en los campamentos de scout. Yo iba a un campamento de scout en la naturaleza, veía a Dios, y volví a mi casa, todo normal, las obligaciones, mis mismos problemas que siempre he tenido, y como que todo volvía a la normalidad. Y se me olvidaba, de cierta manera. Y iba pasando el tiempo y cada vez iba teniendo estos episodios que a veces iban en aumento, ¿cierto? Pero siempre eran los mismos episodios que uno volvía a la normalidad, como que se emocionaba por algo, vivía algo increíble, por ejemplo, en el caso de ustedes, iba a una misión y conocía a una persona increíble, por ejemplo, pero luego como que uno, ¿cierto?, vuelve como a la realidad o vuelve a estar tranquilo, quizás se olvida un poco de Dios, mantiene una relación con Dios relativamente estable, pero pasó finalmente que yo ya me salí de scout, como que dejé de hacer las cosas que más me hacían feliz, y estuve en la universidad estudiando muy feliz y todo, pero como que sentí que hubo un pequeño vacío de Dios en mi vida, o eso era lo que sentía, ¿ya? Hasta que decidí ir a África, que fue algo, ni siquiera fue como tanto porque tuviera una vocación de servicio, ni de en verdad tuviera el medio llamado, sino que dije como, este es el momento que tengo para hacerlo, porque después voy a entrar a la especialidad, como que la vida va a seguir y ya no voy a poder nunca más hacerlo. Entonces era el momento que no tenía, no sé, no tenía hijos, no tenía polola, no tenía nada,
y lo único que podía hacer era, o sea, me puse a trabajar y como que tenía plata y dije, ya, voy a hacer este viaje, quiero tener una experiencia nueva, enriquecedora, como yendo a buscar algo más o menos como lo que encontraba en Scout. Y después de pensarlo, de rezarlo, conversarlo con varios amigos, decidí irme a África y ocurrió esto, que estuve como esos 6 meses haciendo todo, como mucho trabajo intenso. Imagínense, estaba allá, no habían carretes, tampoco carreteé mucho, estuve alejado de mi familia, alejado de mis amigos, estuve con un solo amigo con el que compartí experiencias increíbles, y todas esas cosas que viví me hicieron tener una fe como demasiado potente. No solo por el hecho de servir, o sea, el servicio fue la manera en cómo yo encontré como mi camino hacia Dios, pero era como que también tuve como una paz interior, tuve como momentos de autocuidado, o sea, yo a mí mismo me dediqué tiempo para rezar, me dediqué tiempo para ir a misa, por ejemplo, me dediqué tiempo para poder hacer consciente todas las cosas que estaba haciendo, y eso a mí me hizo generar una emoción increíble. Y puntualmente pasaron en las últimas 2 semanas toda la historia de Faith y la muerte de su hijo. También pasó una conversación muy importante con esta monja que les comenté. Pasó también, como que pasaron varias cosas, pero la más importante a mi parecer fue como el agradecimiento de los alumnos de los que le hicimos las clases. Ellos me agradecieron demasiado, ¿no? Como que me mandaron mucho WhatsApp. Yo hice como al final del curso, cuando se graduaron, hice como una especie de discurso preparado, como para decirle algunas cosas, decirle que lo más importante no es ser como el mejor doctor, ni tener fama, ni tener plata. Lo más importante aquí es que nosotros estamos estudiando por nuestros pacientes. Estamos estudiando para intentar sanar, intentar aliviar, intentar acompañar. Y eso es lo más importante. ¿Y por qué eso es lo más importante? Porque queremos hacer eso porque, imagínense nuestro papá, si nuestro papá cae hospitalizado, nosotros también queremos acompañarlo, queremos aliviarlo. El que está al lado de nosotros es nuestro hermano, como que me mandé como una especie de discurso muy, no sé, como muy solidario, por así decirlo. Y sin embargo nunca mencioné a Dios ni a Jesús porque allá hay muchos musulmanes, como que la religión allá es muy variada, ¿ya? Pero la mayoría son musulmanes o protestantes, católicos son muy pocos. Entonces, pero fue como un discurso bien como humanista, con mucho sentido de servicio. Y terminó el discurso pensando que me había salido filete en inglés, imagínense, tengo igual un inglés muy malo, y nadie dijo nada, nadie aplaudió, y yo como, bueno, ya, lo intenté, bueno, para la casa nomás. Pero a las pocas horas empecé a recibir mucho WhatsApp, así como por un mensaje por interno, así, de todos los alumnos, de cada uno de ellos, diciéndome, Doctor Sebastián, thank you, muchas gracias, en verdad que me hizo mucho sentido lo que dijiste, y me agradecían demasiado. Algunos se emocionaban así, pero a un punto, no sé, era algo que yo como que me llegué a sentir así como una estrella de rock, o algo así como, no sé, era muy raro, y a la vez fue muy gratificante, demasiado gratificante. Nunca me había sentido tan útil. Y no sé, nunca había sentido que influía en alguien tanto. Y lo que pasó después es que ya nos teníamos que ir, porque eso fue 2 días antes de irnos, y lo que pasó es que terminamos todos dando mucho las gracias, y nos íbamos a ir, y uno de los alumnos, 2 de los alumnos, me mandaron un WhatsApp diciéndome, no, Sebastián, te queremos ir a dejar al aeropuerto. Y para ello irnos a dejar al aeropuerto es pedir un Uber, que era carísimo, no, tenía muy poca plata, y fue como un gesto demasiado cariñoso de su parte. Todo ese grupo, esa cantidad de cosas que pasaron, me hicieron a mí darme cuenta como que estaba viviendo en no sé, era el momento de mayor emoción en mi vida. Y por eso que está ahí ese signo de infinito, porque yo no me podía sentir más feliz, estaba infinitamente feliz, sentía que estaba el Espíritu Santo dentro mío quemándome, así como un fuego potente, como que hasta casi que era como algo demasiado corporal, muchas sensaciones, muchas emociones, ¿ya? Y quizás muchos de ustedes lo han vivido, ¿ya? Pero fueron como 2 semanas en que yo tenía una euforia máxima, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasó? Con el tiempo esto fue bajando, después volví a Chile a postular a las especialidades, me tocó estar en Santiago un tiempo, quizás, no sé, de vacaciones, pero sin ver a mis amigos, después empezó el coronavirus, también he estado mucho tiempo solo, entonces me empecé a dar cuenta que como que la emoción se iba, y tuve muchas dudas, conversé con muchas personas, entre ellos algunos sacerdotes, pero después de hablar varias cosas me di cuenta de que como que hay 2 cosas distintas, una es la fe y la otra es la emoción. ¿Y por qué lo digo? Porque la emoción baja, pero la fe es lo que se mantiene alto, y se mantiene alto ¿por qué? Porque uno se empieza a acordar de estos momentos, de estos regalos que nos dio Dios, que algunas personas lo llaman los chocolates de Dios,
Y eso es lo que ahora me mantiene feliz y es lo que, por ejemplo, me hace dar esta charla, que a mí me da vergüenza dar charla, me da como, no sé, no me siento una persona que debe dar charlas, porque soy una persona demasiado común, pero, pero quiero compartirlo porque siento que a ustedes les puede pasar lo mismo. Entonces, si es que sentimos que estamos como en la vida normal, que nos estamos volviendo a dormir, después de haber tenido un momento muy emotivo, por ejemplo, no sé, alguno que quizás vio el Papa Francisco y se emocionó con un discurso, alguno que conoció a una persona en misiones y se sintió demasiado identificado, demasiado emocionado con esa persona que conoció, pero después vuelve a la universidad a estudiar o vuelve a hacer la vida normal y como que siente que se le está yendo la emoción, acuérdese que esto, o sea, la emoción es algo distinto a la fe, y cuando ya se va la emoción, lo que mantiene la fe en pie es estos recuerdos, esta como especie de nostalgia positiva. Entonces, importante como mantener esos recuerdos y junto con esos recuerdos mantener la oración y como el autocuidado, darse tiempo para rezar, darse tiempo para escribir las cosas que uno ha vivido, porque eso finalmente es lo que va como a mantenerte en pie y a aflorar. Y quizás Dios te va a regalar un solo momento así como el que yo tuve en tu vida, o quizás ninguno, o uno que quizás no es tan intenso. Entonces hay que aprovechar estos momentos, escribirlos, ¿por qué? Porque para tenerlo para mí mismo, pero también para poder compartirlo, porque esa es como la segunda parte. Cada vez que uno lo comparte, yo por lo menos compartí esta experiencia en la charla que di el lunes, primera en mi vida que la compartía, y me emocioné demasiado, sentí que estaba como volviendo a vivir eso. Y siento que me pasa lo mismo cada vez que lo hablo. Ahora también me pasa, como que me emociona demasiado. Entonces los invito a ustedes, si han tenido esta experiencia, que seguro alguno de ustedes la ha tenido, que la compartan con cualquier persona, con personas que nunca han visto en su vida. Yo a ustedes no los he visto, por ejemplo, o que lo compartan con su hermano en la casa, con sus amigos, porque es algo que en verdad, como que, no sé, a mí me hace demasiado feliz. Y esto es misionar. Yo nunca había misionado, yo les dije, yo partí diciendo, nunca he ido a misiones. En mi colegio existía misiones y scout, y no podía ir a las dos. Yo iba a scout, y en scout rezábamos y qué sé yo, pero nunca he misionado, nunca misioné en las universidades tampoco. Pero me di cuenta que esto es misionar. Al final, misionar es transmitir la alegría del Señor, transmitir como el Evangelio, la buena nueva. Entonces, eso yo siento que estoy haciendo ahora y es lo que me encantaría que todos ustedes hicieran, porque como van a misiones, supongo que han vivido esto. Así que ahí como que me di cuenta de manera retrospectiva que en verdad la fe nunca me faltó en esos momentos en que no tenía emoción y que me sentía como que estaba mi vida, por así decirlo, vacía. Nunca me faltó la fe, yo siempre fui creciendo, fui intentando meter a mi vida la oración, meter a mi vida el servicio, y fue lo que me di cuenta ahora, que es algo que está increciendo y que es como un fuego que nunca se va a apagar, o quiero que nunca se apague. Y eso es porque le dediqué tiempo no solo a servir, sino que a medida que iba sirviendo, también tiempo a mí. Y eso creo que es un mensaje muy importante. No es solo servir por servir, no es como servir de manera desesperada. A mí lo que me pasaba en Scout era que esos 10 días del campamento de Scout yo me dedicaba a sacrificarme por el otro, pero hacia el máximo. Entonces yo me dedicaba esos 10 días, en verdad, a trabajar caleta, dormía, no sé, 4 horas por hacerle los mejores juegos a los niños y también cocinar la mejor comida y hacer el mejor lugar para que se puedan sentar, y era como una actitud de servicio intensa que duraba 10 días, pero que después volví a mi casa y volví a ser el mismo sinvergüenza que no ni siquiera levantaba la mesa, que ni siquiera llevaba al hermano chico a estudiar. Entonces, eso como que no sé, era algo muy brusco y me di cuenta que era así porque tampoco me dediqué tanto tiempo a mí durante el campamento de Scout para rezar, para darle gracias a Dios, ¿cierto? Para pedirle que me acompañe en los momentos en que me siento que no estoy sirviendo a los demás, por ejemplo. Entonces, no se trata solo de servir intensamente y desesperadamente, sino que de darte cuenta de lo que Dios está haciendo en ti, de cómo estás tú sirviendo a los demás, de cómo la suerte que tenés tú, de poder darte cuenta que Dios te dio la facilidad o la sensibilidad de poder servir a los demás sin esperar recompensa, por ejemplo, que es un valor demasiado bonito, demasiado bacán, pero muchas personas no se dan cuenta de eso, o muchas personas no practican eso, hay personas que se sirven a sí mismos y que no sirven a los demás. Entonces, nosotros, o las personas que sienten que se han dado cuenta de que sí sirven a los demás y son felices sirviendo a los demás, deberíamos darle gracias a Dios por eso, por darnos cuenta de que servimos a los demás, o sea, y de que nos gusta servir a los demás. Eso yo creo que es algo muy importante. Y parte de dar gracias, entonces, es mantener vivo ese fuego, ese Espíritu Santo que está dentro de ustedes, que está dentro mío, que es lo que nos mantiene como entregándonos a los demás. ¿Y cómo nosotros podemos entregarnos a los demás así lo más posible?
la única manera de hacer eso es teniendo como una vida interior intensa, o teniendo como momentos de autocuidado. Uno no puede entregarse por completo así 100% todo el rato, porque puede llegar un punto en el que uno como que ya no dé más. Entonces es importante tener momentos de oración, momentos de reflexión, momentos de compartir con tu amigo con el que estáis sirviendo, en mi caso como fue Wenceslao, momentos para tener ejemplos, como por ejemplo, en mi caso el ejemplo fue esta monjita, que yo me hice amigo de ella. Uno tiene que tener estos momentos también para ir darse cuenta de lo que está haciendo, para ir dándose cuenta de lo que está haciendo, también para transmitirlo después, para poder comentarle a los demás cuando uno termina una experiencia de servicio, quiere compartirlo, como en mi caso que estoy compartiéndolo con ustedes. Entonces, nada, como que siento que hay que encontrar un sano equilibrio, y yo como ahora, pensándolo y reflexionándolo, después de cada charla me doy cuenta de cosas nuevas, pero al final el servicio es un estilo de vida, la actitud de servicio, el ser cristiano. O sea, somos personas que queremos parecernos a Jesús, y Jesús sirvió durante toda su vida. Y eso es lo que nosotros deberíamos aspirar, o sea, no solo servir durante la misión, no solo servir como en un momento puntual, 10, 15 días, sino que servir constantemente. Y eso parte por la casa, parte por ayudar a retirar la comida, parte por conversar con mi hermana que está con algún problema, por acompañar a tantas personas que sufren, rezar por tantas personas que sufren. Por ejemplo, ahora hay muchas personas quizás que están en los hospitales muriendo, como hacernos conscientes de tantas cosas que están pasando, y tratar de hacer lo más humanamente posible por acompañarlas. Eso creo que es como el mensaje que yo les quería transmitir. Ojalá no me haya demorado tanto. ¿Y cuál es como el mensaje, sí, para resumir, para la casa? ¿Qué es lo que quiero que se lleven para la casa? Lo voy a hacer muy rápido. Servir hace feliz es un estilo de vida, ¿ya? O sea, es algo constante y es algo que te hace feliz. Entonces, esa es la primera cosa. Hay muchas maneras de encontrar a Dios. Una manera puede ser, por ejemplo, viendo a Dios en los demás y sirviendo a los demás. Yo creo que esa es la manera más fácil, porque el ser humano es un ser sociable, que necesita interactuar con los demás. Entonces, si uno ve a Dios en los demás y sirve a los demás, te hace feliz. Hay otras maneras que quizás no son así, como maneras más contemplativas, qué sé yo, pero yo creo que la mayoría de las personas son felices sirviendo a los demás. Y esa es la mejor manera, o la manera más fácil para mí, de ser feliz. Entonces, servir hace feliz es un estilo de vida. Punto 2, no es como un sacrificio aislado, sino que es una actitud constante, ¿ya? Y no hay que sufrirla. Uno tiene que buscar la manera de... ¿qué tipo de servicio a ti te hace feliz? Porque si uno se pone como a servir, pero sufriendo, pensando que quiero que esto se acabe, al final va a ser algo muy difícil de mantener toda la vida. Entonces uno tiene que buscar, hay distintas maneras de servir. Algunas personas son más buenas para conversar, para llamar a los amigos, por ejemplo, ahora que están en cuarentena. Otras son más malos para hablar, pero son más buenas para, por ejemplo, para trabajar intensamente, o para planificar, organizar cosas. Entonces, uno tiene que buscar de qué manera que puedo entregar yo a los demás. Lo tercero es lo del autocuidado. O sea, no es solamente servir por ayudar al otro, ayudar al otro, ayudar al otro, sino que también tenemos que pensar en nosotros. Si nosotros queremos servir bien y entregarnos a los demás, nosotros tenemos que estar bien. Entonces, si nos estamos dando cuenta de que quizás Dios se está yendo de nuestra vida, o que estamos sirviendo mucho, pero perdemos esa capacidad de gozar nuestras cosas, o también de nuestros momentos de oración, por ejemplo, o los sacramentos, por ejemplo, todo se puede desaparecer de manera rápida, o puede perder el sentido, el servicio. Entonces, por ejemplo, en mi caso, fue muy necesario, cuando yo me iba en bicicleta al hospital, rezaba harto en la bicicleta, camino al hospital y de vuelta al hospital. Era como el momento en que más reflexionaba, ¿ya? Y también en el caso de la comunión, que iba a la misa, trataba de ir casi todos los días a una misa que hacían en el mismo hospital, en esa carpa que les mostré, y eso para mí era como el momento del día en el que me daba más energía para poder seguir trabajando. A veces tenía jornadas largas en el hospital, y ese momento para mí fue clave. Como en ese momento le pedí ayuda al Señor, comulgaba, y era lo que más me daba fuerzas para seguir. Entonces, ese es como el tercer mensaje. Y ahora, más rápido, entregarse es confiar en el plan perfecto del Señor. Para cada uno de nosotros hay un plan que es perfecto, con todos los problemas que existen en el camino, son parte de ese plan. Entonces, uno, para poder entregarse a los demás, tiene que entregarse primero al plan de Dios. Y servir es algo mucho mejor o mucho más fácil cuando es con los amigos. Si uno tiene un amigo que está haciendo lo mismo que uno al lado, es mucho más motivante, y también uno lo puede ayudar, él te puede ayudar, y juntos se pueden compartir la experiencia, así como las mamás compartían en el centro, compartir la experiencia, y al final es algo mucho más enriquecedor. Así que también a ustedes que están misionando juntos, forjen buenas amistades, que se mantengan, y que también sea algo contagioso. O sea, no tiene ni una gracia como estar siempre con los mismos, sino que tienen que ir ampliando esto, misionando, no solamente en las misiones, sino que en la universidad, con los compañeros de la universidad, por ejemplo, y de una manera activa y llamativa. No como, oye, te quiero hablar de Dios. No, ser amigo, ser el que va al carrete, como dice el Papa Francisco, es algo tan... Dios tiene que estar en nuestras vidas de manera tan normal y tan cotidiana,
y tenemos que ser somos cristianos que somos normales, somos iguales casi todo el mundo, entonces también mostrar nuestras dificultades, nuestros problemas, pero siempre estar con los amigos, eso también creo que es un mensaje importante para compartir. Entonces, aprovechar los chocolates de Dios, escriban sus momentos emocionantes, para mí eso fue clave, por ejemplo, antes de preparar esta charla y la otra charla, yo leía una libretita que escribí en ese momento cuando se prendió esa fogata gigante en mi corazón que le mostré, ese momento en que sentí el Espíritu Santo quemándome, a mí se me olvida todo, y en ese momento yo fui corriendo a mi pieza, como llegando al hospital, y dije, no, es que tengo que escribir esta cuestión, me puse a escribir, y mientras escribía, me ponía a llorar de la emoción, era algo que no podía contenerme, y escribía en mi libreta, vuelto loco, me ponía a llorar, como dando las gracias de poder haber vivido esto, y dije, es que esto lo tengo que transmitir. Entonces, los comparto a escribirlo y a transmitirlo. La fe es distinta a la emoción, la nostalgia no es algo malo, es algo positivo si es que uno guarda estos momentos, así como yo ahora me podría estar diciendo, oh, qué pena, y ya nunca más voy a vivir este momento, ese momento que tuve de mucha emoción, como que nunca más voy a volver a lo mismo que antes. Eso es como una nostalgia negativa, pero si yo veo este momento como un momento que me regaló Dios, un chocolate de Dios que ahora quiero usar para motivarme, para poder terminar la especialidad, para poder, no sé, misionar, ¿cierto? Hablarle de Dios a mis amigos, yo creo que ahí lo importante es acordarnos de que la nostalgia no es algo malo, no es algo negativo. Y no se aguanten las ganas de contar. Yo muchas veces me aguanté las ganas y ahora ya pasó que estas 2 semanas como que exploté, pero yo era una persona que no contaba estas cosas. Nunca le hablaba de Dios a mi amigo, nunca, o sea, era algo demasiado como raro. Yo veía a alguien hablándome de Dios y ¿qué le pasó a este gallo? ¿Cachai? Pero ahora me di cuenta que no me tengo que aguantar, tengo que transmitirlo, porque quiero que todos tengan esa felicidad que yo tuve y que tengo, porque creo que, no sé, al final es lo más bonito que existe en la vida. Eso, ahí ya terminé, no sé cuánto me habré demorado, ojalá que no estén No, durmiendo. está perfecto. ¿Sí? ¿Hay algunas preguntas? No sé si te queréis responderlas. Sí, obvio que sí. Mira, la primera es que, ¿en qué año te fuiste a África? ¿Como en qué año de la universidad, más o menos? Perdón si me alargué, me emocioné, pero es que me pasa siempre. No, ¿En qué año tranqui. me fui? Me fui una vez, pasando de 5º año a 6º año, me fui por 1 mes y medio, ¿ya? Pero ahí me fui con este mismo amigo mío, nos fuimos porque teníamos las vacaciones de verano y yo tenía muchas ganas de ir a África desde chico, así como el niño que quiere fumarse un cigarro, porque los grandes fuman o porque se hace el choro. Bueno, yo quería ir solo porque había visto una película que me gustaba, en la que un doctor iba a África y como que trataba a los pacientes en un contexto casi que de guerra, ¿ya? Me imaginé una cosa así. Y yo fui para allá y llegué a una ciudad muy pobre y todo, pero un hospital donde habían doctores de verdad. Yo ni siquiera era un interno, era un alumno. Y era algo muy distinto a lo que me imaginé. Sin embargo, como que me enamoré del lugar, me encantó, me sentí muy útil también. Nos tocó estar en un lugar muy, muy pobre, muy precario, y sentí que las herramientas que a esa altura, que todavía ni siquiera había empezado el internado, las herramientas que yo tenía por la universidad en la que estudiamos, que es muy buena, tenemos que dar las gracias por eso también, las herramientas que yo tenía fueron muy útiles allá. Entonces, me gustó por eso, porque al final, o sea, era como eso, o estar en las vacaciones con mi familia, que igual voy a tener vacaciones todos los años, y yo tenía ganas de irme por mi lado, y mi amigo tenía ganas de irse por su lado, y nos dimos cuenta que los dos queríamos, nos juntamos y fuimos. Tengo la suerte de que, o sea, yo ahí no tenía ni un peso, tengo la suerte de que me ayudaron mi familia me ayudó con el tema, por ejemplo, económicamente, varias cosas que pasaron. Pero yo creo que o sea, lo que me hizo irme no es lo que a ustedes quizás lo hace misionar. No tenía como una actitud de servicio, un espíritu de servicio, tampoco algo muy religioso, sino que era más como hacer algo distinto, conocer un mundo distinto y servir, y sin embargo servir para mí es algo muy importante, pero no fue como lo que más me motivó, ¿no? Inicialmente no hubo tanta motivación, como les digo, cuando yo hice consciente todo lo que estaba haciendo y todo lo que Dios hacía a través de mí, ahí fue cuando yo más convencido estaba de que estaba viviendo a Jesús en los demás. No fue al principio, como le pasa a muchas personas, quizás, que dicen, como que se dan cuenta de algo, o que Dios les dice algo, y dicen que no, tengo que ir a servir a tal lado. En mi caso fue al revés. Buenísimo. También preguntan, ¿tanta precariedad y pobreza no te hizo dudar como de Dios?
allá. Sí, eso es como algo muy, yo creo que a todo el mundo quizás le pasa, de que ve cosas muy, muy brígidas, muy tristes. Quizás ustedes han conocido cosas en misiones que son demasiado, demasiado potentes, y uno que tiene una vida casi que perfecta al lado de esas personas, uno dice como, ¿cómo puede ser Dios capaz de permitir esto? Eh, pero, pero yo me acuerdo, en ese momento, me acuerdo de una cosa que en algún momento leí. Yo no leo cosas espirituales ni nada, pero en algún momento leí algo de Juan Pablo II, que hablaba del sufrimiento en el mundo y decía que Dios permitía el sufrimiento en el mundo porque Él también quiere que en este mundo exista el amor. Y yo creo que al final, si no hubiera sufrimiento, si todos viviéramos una vida perfecta, quizás nadie se entregaría al otro, nadie serviría, nadie tendría amor hacia el otro. Entonces yo creo que al final esa es como la razón, y yo por lo menos nunca perdí mi fe ni mi esperanza, pese a haber visto cosas que quizás eran demasiado brígidas, como muchos han visto también. Entonces yo creo que al final eso es lo que nos tiene que consolar, que pese a que existan personas que sufren tanto, nosotros podemos hacer algo, nosotros podemos acompañar, nosotros podemos entregar amor, y lo más importante, aunque no les podamos dar plata, ni salud, ni nada, no les podemos prometer nada, pero lo único que sí les podemos prometer es que hay una persona que los quiere con locura y que es Jesús. A ver, también preguntan en base a qué daban las clases de sexualidad, castidad, anticonceptivos, preservativos, y cómo recibían esta visión de la sexualidad. Buena pregunta. Buena pregunta, sobre todo por los temas como valores religiosos, ¿cierto? Que también tienen que ver mucho con la iglesia. Estos eran un programa que se llama Teenstar, que es un programa de educación sexual y afectividad que está ampliamente distribuido por todo el mundo, ¿ya? Que no tiene relación con ninguna religión, ¿ya? Y este programa se enfoca en enseñar la sexualidad desde un punto de vista muy personalista, o sea, muy enfocado en la persona, en que esa persona se empodere, tenga autoconocimiento de todo, educarla de todo lo que existe, incluyendo quizás anticonceptivos, ¿cierto? Pero enfocado en que ellos puedan tomar la decisión como quieran. Teniendo los conocimientos, poder tomar la decisión. Y lo choro de este programa es que es un programa que, más que enfocarse en enseñar cómo llegar y repartir anticonceptivos, como que es el camino fácil, por así decirlo, se enfoca en entregar conocimiento, ¿cachai? Conocimiento de qué es una buena relación, de pololeo, por ejemplo, qué significa los tipos de amor, el amor benevolente, el amor, hay varios tipos de amor, por ejemplo, no sé, también alcohol, drogas, pero sí, si la pregunta es si es que se enseñan anticonceptivos, no se enseñan literalmente, se enseñan que existen, y se enseña que al final la decisión tienen que tomarla ellos con todos los conocimientos, pero que la sexualidad es mucho más que saber usar un anticonceptivo, y eso es como lo que apuntamos finalmente, porque esa es una solución parche, pero no es la verdadera solución al problema. Entonces, como que nos enfocamos en los adolescentes, intentar enseñarles cosas que van mucho más allá que eso. Y la última, para que todos se puedan ir a descansar, ¿qué te ayudó a reorientar el sentido del servicio y cambiar como el switch de servir por servir a servir, o sea, a servir a Dios? Tiene mucho que ver con lo del amor, lo que dije de Juan Pablo II, porque si uno sirve por servir, creo que siempre va a terminar uno desanimado, porque al final el sufrimiento es tanto y es tan grande, todos estamos destinados a sufrir, o sea, todos vamos a morir, todos nos vamos a enfermar. Entonces, como que si uno sirve por servir, por cambiar un resultado, creo que uno siempre puede desanimarse. Por lo menos, yo no sé, yo no he podido ni siquiera medir los resultados de lo que hice. Puede que todo lo que enseñé de reanimación neonatal, por ejemplo, me tinca, que en verdad se sigue haciendo todo igual como antes. La reanimación es igual, la mortalidad, quizás si medimos la mortalidad antes de que lleguemos y después de que lleguemos, quizás la mortalidad neonatal en el hospital es la misma. Quizás las mujeres embarazadas siguen sufriendo lo mismo que sufrían antes, pero por lo menos entregamos amor, entregamos compañía, y creo que lo más importante es poder intentar hacer que los pacientes, que las personas sepan que Dios los quiere, o mostrarles a Dios, mostrarles esa alegría, esa emoción que yo viví. Yo creo que es como
lo más importante del servicio, creo yo. Y siempre enfocado en tratar de cambiar resultados, ¿cierto? Enfocado en mejorar algunas cosas. Uno tiene que también trabajar con un norte, con objetivos, pero que creo que el principal objetivo tiene que ser como las cosas de Dios, no las cosas del mundo, porque las cosas del mundo van a estar siempre así y nosotros somos el mundo, como que es demasiado difícil de cambiar. El único que cambia esas cosas es Dios, y nosotros tenemos que ser una herramienta de Dios para cambiar esas cosas, pero no creo que debemos, o sea, no podemos perder el norte, ese es como mi pensamiento. Oye, yo creo que esto da para mucho más, pero te queríamos dar las gracias por aceptar esta invitación y contarnos un poco de la experiencia que habéis vivido, que, wow, es súper potente, súper fuerte. Pero bueno, muchas gracias por haber cedido un poco de tu tiempo. Sí, dale. ¿Puedo decir una cosa final? Sí, obvio. Ya, que puede que les pase, porque yo era como muchos de ustedes, o sea, yo miraba las charlas y me llamaba la atención estos gallos que hacían charlas, oh, qué bacán, pero puede que les pase que vivan algo brígido y que quieran transmitirlo, y por favor, transmítanlo. Por favor, compártanlo. Aunque crean que fue algo normal, yo soy como cualquier persona que es doctor y que trabaja en un hospital. Como que a todos les puede pasar en algo muy simple. Les puede pasar quizás, no sé, trabajando en, no sé, el que sea periodista trabajando en el diario. Y le pasó algo brígido y lo sintió, bueno, que lo transmita, porque yo creo que a base de testimonios, a base de contar historias, es como esta cuestión se va transmitiendo. Pues. Así Jesús partió todo. Entonces yo creo que esa es la manera en cómo, ese es como el mensaje que les diría, de todas las cosas que les dije, que son millones, pero bueno. Nada. Muchas gracias, en verdad. Yo creo que a todos les gustó